Buenas noches, Dios les bendice, bienvenidos, provechito, los veo muy ocupados, muy entretenidos. Qué bueno, pues vamos a dar inicio, bienvenidos a este tiempo, día de entrenamiento. Estamos pues estudiando la palabra de Dios, aprendiendo juntos, y hoy vamos a iniciar una nueva asignatura, así es que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Ahí, acompáñenme así como está. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Venimos contentos, más que bendecidos, por la dicha, Señor, de tenerte, de disfrutar de tu presencia, por un día más de vida, por esta semana. Aún, Señor, porque ha habido enfermedad y tú nos has fortalecido, porque ha habido prueba y tu mano poderosa se ha extendido en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites pues estar una vez más aquí, y listos, dispuestos, Señor, para aprender más de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta asignatura, esta materia, Señor, pues sea transmitida correctamente a cada vida, a cada corazón, y que juntos aprendamos mucho de lo que tú nos quieres enseñar. Bendice a mis hermanos que ya están aquí, gracias por traerles con bien. Quien venga en camino también guárdale, quien está trabajando, quien está en su hogar, bendícele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto poder iniciar una materia más, y esta materia se llama Hebreos. Es un libro de la Biblia, una carta que encontramos en la Biblia, y me gustaría hacer como un repaso general de cosas muy básicas, vamos a decir así, cosas muy básicas de la Biblia. Número uno, deben saber, si quieren anotar, esto no está en el pizarrón, pero número uno, la palabra Biblia quiere decir libros. No sé si sabían, viene de la palabra griega biblión y significa biblio, significa libros. ¿Por qué? Porque aunque es un libro ya conjunto, ya compacto, en realidad contiene 66. Entonces, digo, no creo hacerles examen, pero si hiciera examen, preguntaría, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Qué significa la palabra Biblia? Libros. Ajá. Bueno, si tienes por ahí tu Biblia a la mano, te invito, si no la tienes, no pasa nada, te invito a que la abras, y como todos los libros, pues vas a encontrar un índice de contenido. Esto nos facilita el ubicar los libros, y te vas a dar cuenta que está organizada en dos grandes secciones. Una es el Nuevo y Antiguo Testamento. Ajá. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. ¿Y de qué habla el Antiguo Testamento? Su tema general es la promesa de que va a venir un Salvador. De hecho, es nuestro deber al estudiar la palabra de Dios, porque vas a encontrar muchas historias, mucha información, enseñanzas, mandamientos, leyes, muchas cosas, pero nuestro deber es ubicar qué nos está diciendo de Jesús. Ajá. Bueno, la segunda parte es el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, su tema principal es el cumplimiento de la promesa de un Salvador. Es decir, en el Nuevo Testamento encontramos que el Salvador ya vino y comienza con su nacimiento, ¿verdad? Bueno, hay muchas clasificaciones que podemos encontrar en este libro, en la Biblia, y que no quiero ahorita saturarlos de información. Les voy a traer en la próxima semana un organigrama pequeñito de esas clasificaciones, porque deben saber que en la Biblia
aunque no es un libro poético, encontramos poesía. Aunque no es un libro histórico, encontramos historia. ¿Eso no viene los poéticos históricos? Ajá, eso usted ya lo tiene. A lo mejor nosotros también por ahí lo ha de tener, pero como quiera vamos a traer el esquema para que lo tengamos a la mano y pues enriquezcamos nuestro conocimiento de la palabra. ¿Por qué la importancia de estudiar la Biblia? Pues miren, Dios, siendo deidad, siendo puro, santo, sin mancha, se tomó el tiempo de inspirar a hombres para dejar su palabra escrita. A diferencia de otro método, Dios pudo haber dicho, pues solamente los iluminados van a conocer mi voluntad. O solamente aquellos que ayunen 40 días, 40 noches, se vayan de rodillas al desierto y se bauticen en el Jordán, solamente a ellos les voy a transferir mi voluntad. Pero como el deseo de Dios es que toda la gente lo conozcamos, se dio a la tarea de dejarlo escrito. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuántos han jugado teléfono descompuesto? Si le ha pasado que empieza con un mensaje y acaba con nada que ver, imagínense si Dios hubiera dejado su palabra a la memoria humana. No, mira, uno hace así, ¿dónde dejé mis clientes? Y los traes aquí. Imagínate que su palabra hubiera quedado solamente encomendada a la memoria humana. Ya, se hubieran perdido la esencia. Entonces, este libro es el más vendido, el más reproducido, el más traducido, el más atacado, pero sobre todo es la palabra viva que cambia la vida de las personas. Si tú quieres conocer a Dios, el mejor método que puedes conocer, por el medio del cual puedes conocerse a través de su palabra, solo existe una Biblia. A veces puedes escuchar, ay, es que yo tengo una Biblia católica. No, yo tengo una Biblia cristiana, es la misma. Solamente, sí les había comentado ya este dato, solamente que a lo que le llaman la Biblia católica le agregaron 5 libros. De ahí en fuera es lo mismo, y tú puedes checarlo incluso en los contenidos de lo que llamamos Biblia católica. Ahí viene una explicación y dice, en el año fulano de tal, el Papa fulano de tal agregó tantos libros y estos se llaman deuterocanónicos. No quiere decir que estén mal por haberlos agregado, sin embargo, no era necesario. Es como si ahorita yo a esta le pegara alguna poesía que me gusta mucho y se la agrego. No era necesario y no pasaron el canon de inspiración del libro original de los 66. Solamente, perdón, sí, hermanos. ¿Son verdaderos esos libros? Sí. ¿Está bien que cogemos esto? No está bien porque ya se había hecho un censo. Sí, porque ves que en Apocalipsis dice quien agregue, quien quite. Sí, no fue como lo más correcto, pero también entendemos que no fue como con mala intención, ¿verdad? Repito, no es como decir, no los lean, son malos. No, la verdad es que no. Contienen historia. De hecho, en alguno de ellos trae temas muy fuertes en cuanto a idolatría, en cuanto pues sí, a idolatría, que en otros o en el resto de la Biblia no viene así. Entonces sí, son buenos. Pero fíjese, ¿cuál sería la diferencia? El riesgo que usted solamente se dedicara a estudiar esos libros y menospreciara el resto de la palabra que sí es canónica, que sí pasó? ¿Cómo se escogieron? Porque eran muchos libros. ¿Cómo se escogieron? Bueno, pues se juntó una élite de gente, maestros de las escrituras, judíos de toda una tradición,
gente que se dedicaba a estudiarla, a investigarla, y establecieron ciertas normas, ciertas reglas para decir, bueno, vamos a juntar estos libros y los que pasen esta medida los incluimos. Los que no pasen la medida, pues son desechados. Canon significa medida, es como un metro, una medida, pero en esta cuestión eran requisitos, reglas que tenían que cubrir para decir son inspirados por Dios. Por eso la palabra de Dios no se contradice. Si usted ha escuchado, es que en un libro dice, ¿y por qué dice? Bueno, hay reglas para estudiar la Biblia. Por eso a veces usted o nosotros podemos agarrarla y, pues es que sí la quiero leer, pero ni le entiendo, no le entiendo. No, porque hay que estudiarla con programa. Sí, y no es algo inaccesible, no es que no cualquiera lo puede entender, no, pero sí implica, por ejemplo, hay datos que tienen mucho que ver con la cultura judía. Nosotros, siendo mexicanos, obviamente no sabemos mucho de la cultura y podemos, por ejemplo, o sea, así tan sencillo, podemos encontrar en algunas porciones de la palabra que algunos varones tuvieron varias mujeres. No, pues no falta el gavilán galán que dice, de aquí soy, ¿cuántas nos tocan? No. Hay que entender que fue en un tiempo determinado, con un propósito específico, en una cultura diferente y que no aplica para nosotros. Entonces, cosas como esas es importante, pues que se nos explique. Porque si no, le voy a decir una frase muy conocida. Saca usted el texto de su contexto para crear un buen pretexto y hacer lo que nos dé la gana. Y no se trata de eso, ¿sale? Hago una pausa. Raquel, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Raquel. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, te presento a los hermanos. Raquel nos visitó el domingo así de rapidito. Y nos da mucho gusto tenerte nuevamente con nosotros. Sé bienvenido. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos iniciando esto que es la clase de los hebreos. ¿Alguien tiene idea qué significa o por qué se le llamaba hebreos? Por el idioma que hablaban o Ok. Son los israelitas y el idioma. A ver, pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué cree usted que fue primero? ¿El idioma hebreo o el nombre hebreos? El nombre, yo creo. Otra pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Qué dijo usted? No, eso dijo mi suegro el idioma. ¿Usted dijo otra cosa? ¿Y ¿Entonces usted qué dijo? El nombre. Ah, ok. Bueno, ¿qué sería primero? Vamos aprendiendo. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 10, verso 21. Génesis capítulo 10, verso 21. Quien lo tenga, por favor, déle lectura. Génesis es el primer libro. A ver. El 21. Sí. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ok. Eber es como el patriarca de los descendientes, vamos a decir el tatarabuelo. Entonces decían los hijos de Eber, descendientes de Eber. Los de San Luis Potosí. Ah, los potosinos. Sí, los hebreos. Esa es una que viene, una de las explicaciones que viene de la descendencia de Eber. A ver, ahora acompáñenme a Números capítulo 24, verso 24. Números 24.
24. 24. Ujú. 24. Ujú. Sí. Vendrán aves de la costa de Kitim y afligirán a Siris, afligirán también a Eber, mas él también parecerá para siempre. Ajá. Perecerá para siempre. Igual, ¿quién era entonces Eber? Pues de los descendientes de Sem. ¿De quién era descendiente Sem? De Adán. De Adán. De Noé. De Adán. Ya está hablando después del diluvio, de esa vez, segunda vez, Es él y es él. ajá, que se pobló la tierra. Sí. ¿Y Eber quién era? O así a grandes rasgos. Era también de No se menciona más, hijo, era de la descendencia de Sem. Rey, o así. No, si se acuerdan, hablamos en la materia pasada de un acontecimiento con Noé, del hijo que deshonró su autoridad. ¿Cuál era el hijo que lo deshonró? Cam. Acuérdense, son tres: Sem, Cam y Jafet. Bueno, Cam, no vamos a decir que fue desechado, desterrado, no, pero esa rebelión marcó su historia, marcó su descendencia, y de ahí vienen todos los cananeos. Entonces, de los tres, ¿cuál sería vamos a decir, el mejor o la línea más pura? Sem. Ajá, y de ahí viene Eber. Ajá. Dicho sea de paso, Eber es nombre de varón, pero muchas mujeres se llaman así, entonces bueno, eso ya es otra historia. Ok, y Hebreos, aparte de esta explicación que ya le dije, que son los descendientes, de hecho así se originaron los apellidos. ¿Sí sabían? Que, por ejemplo, los Martínez son Martínez porque el tatara era Martín. Buenas noches, bienvenido. Y a don Martín, a toda su descendencia, el hijo de Martín, el Martincillo, sí, y es no también de don Martín, pues se les quedó Martínez, obviamente con el paso de muchos años. Y así como Martínez, ¿cuál otro será? Rodríguez, Los Gonzalo. Rodrigo, González, Gonzalo, Hernán, y así otros se definieron por el lugar donde vivían. No, allá por el monte. Del monte, los campos. Pérez, el Pérez. A lo mejor. No, esos vienen desde la palabra conejo. Pérez serás. Pérez, bueno, entonces, nada más para ubicar cómo va pasando de generación a generación y se van formando pues estos nombres. Ajá. Así el nombre de Hebreos. Posteriormente, efectivamente, pues ya hablando de todo un grupo de gente, se convierten en un pueblo. De ser familia se convierten en pueblo, de ser pueblo pues se convierten en nación. Tiene varios nombres, podemos identificar a los hebreos como los judíos, como el pueblo de Israel, hasta la fecha la nación de Israel, y tiene que ver con lo mismo. ¿Cuál es el más correcto? Aplica cualquiera de Sem. Y significa, hebreo significa el pasante, o bien los que van de paso. Una explicación es esta: descendientes de Eber, pero se les asigna un significado cuando andan errando, vagando, que salieron desde Egipto, y aún antes con la historia de Abraham. A Abraham Dios le llama, ya siendo pues maduro de edad, Dios le llama y le dice:
vete de tu tierra, deja tu rancho y deja tu familia y sígueme. Y Abraham no dijo, ¿a dónde? Él dijo, está bueno, vámonos mujer. Agarró a su mujer, agarró sus criados, agarró su ganado, vámonos. Y ahí a medio camino, yo creo que Sarai le dijo, oye, ¿y a dónde vamos? No sé, yo no pregunté, Dios me dijo que nos fuéramos y aquí andamos. Y él caminó hasta donde el Señor le dijo, de hecho le dio una promesa y le dijo, yo te voy a dar toda esa tierra, pero él no vio más que un hijo de esa promesa. Cuando Dios le dio por promesa muchísima descendencia. Bueno, incluso desde aquel entonces a Abraham se le conocía como el que va de paso. Y ese pueblo, hasta la fecha, hebreo significa pasante, o los que van de paso. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien. Bueno. ¿Qué aprendemos? ¿Por qué la importancia de estudiar la carta a los hebreos? Bueno, ya te expliqué, hebreos lo encontramos en el Nuevo Testamento y nos enseña mucho acerca del Señor Jesús. Recién vimos también vida y enseñanza de Jesús. Vimos desde las profecías, su nacimiento, su niñez, su juventud, su ministerio, la pasión, todo lo que tiene que ver con Cristo, milagros, enseñanzas, todo. Pero Hebreos nos presenta a Cristo como superior. La carta bueno, deben saber que Hebreos es una carta. Si gustan, acompáñenme por favor a Hebreos. Está en el Nuevo Testamento. Más para atrás que para adelante. Si anda usted por Pedro, ya se pasó. Si anda por Santiago, es vecino anterior. De Filemón, antes de Santiago. Ajá. Después de Filemón. Y si se fijan, ahí arriba dice epístola a los hebreos. ¿Qué significa epístola? Carta. Epístola es una forma antiguísima de decir carta. De hecho, no sé si usted tenga la misma memoria que yo, pero en algún capítulo del Chavo del 8, cuando el chavo está leyendo una carta con don Ramón, ya ve cómo era ese humor, y él está leyendo mal, porque pues, es un niño de 8 años que no va mucho a la escuela, y ahí menciona la siguiente epístola. Le presento la epístola. ¿Por qué quieres la presente epístola? Ándele, exacto. El texto original debía decir la presente epístola, y el chavo lee. Le presento la epístola. Bueno, no vamos a hablar del chavo, lo que quiero es que identifique que esto de epístola significa carta, que no solamente es exclusivo de la Biblia, así se decía antes. Ajá. Bueno, entonces, esta es una carta, y yo le voy a preguntar, a ver, al que llegó recientemente, estimado Israel, ¿te acuerdas cuando andabas de novio con tu esposa? ¿Le escribías cartas? ¿Ella te escribía cartas a ti? Sí. ¿Seguro? Sí. Okay. La pregunta del millón. Cuando recibías una carta de tu novia en aquel entonces, ¿la leías completa o nomás leías el saludo? Completa. Una carta se debe leer completa. ¿Por qué hago este comparativo? Porque esta es una carta. No, está completa. El problema es que a veces nosotros empezamos y estoy hablando a la hora de estudiarla, ¿verdad? Porque podemos extraer porciones de la palabra que nos edifican y nos enseñan. Pero en este caso, que queremos estudiarla,
lo más correcto y más recomendable es que la leamos de corrida, completa, porque es una carta. Entonces, no quiero yo desanimarle, ni mucho menos, pero quiero invitarle a que la lea completa en el transcurso de la semana. En un rato que usted no son 13 capítulos, 13, ¿verdad? Son 13 capítulos, no es así como que tan larguísima. En un rato que usted diga, a ver, agárrese por favor un ratito, 10 minutos yo creo, media hora a lo mucho, y léala completa, así, de corrido. A ver, se la voy a poner más fácil. No vaya a salir usted como el chavo que está leyendo una cosa por otra. Píquele ahí el audio, póngasele en audio, en el YouTube, Carta a los Hebreos, óiganlo, pero así, de corridito. Está una versión de la Biblia dramatizada, buenísima, como que nos trasladan al tiempo, hasta le ponen así la musiquita y todo, y está muy padre. Entonces, pero por favor dedíquenle un ratito para que podamos estar todos a tono, ¿sale? Bueno, ¿qué más podemos ver? La importancia de estudiar esta carta, mis hermanos, es que creemos en el Señor Jesucristo. Tan es así que hasta la actualidad el nombre cristiano o cristianismo no se ha perdido. Significa los que siguen los pies de Cristo, las pisadas de Cristo, el caminar de Cristo. Y no es lógico que si yo me llamo cristiano no conozca a Cristo. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Entonces, lo menos que yo debo hacer es conocerlo, porque es mi Salvador, es mi Señor. Marcó la historia de mi vida y la historia de la humanidad a tal grado que hasta la fecha decimos antes de Cristo o después de Cristo. Este acto, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, marcó la historia por completo. Sí. Hay un video en el Facebook, no sé, que dice que las personas que no creen en Cristo, entonces, ¿cómo pudo dividir el tiempo en un antes y un después? Claro. Las personas que dicen que no es cierto, pues, porque siguen el nuevo cambio que pasó después de eso. Claro, sí, que no digan. Sí. Bueno, es que desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Cristo iba a venir. Así es. Esto estaba anunciado. Sí. Y desde ¿cómo se llama? Moisés. No, Así es. Y a todo el Antiguo Testamento casi habla de eso. O sea, no tienen así muy, o sea, no le ponen mucha atención, pero sí habla de eso. Así es. O sea, en Sí. el Nuevo Testamento nos da la certeza ya de conocer Sí. a Salvador, ¿verdad? Pero desde el Antiguo Testamento ya se habla de eso. Así es, fíjense acá, ahorita que mencionan solo la mención más palpable, muy antigua que podemos tomar en cuenta es Génesis 3:15, cuando están en el huerto del Edén, que desobedecen a Dios. 3:16, la promesa del Salvador, cuando Dios habla con Adán, con Eva y la serpiente. Cuando les pregunta, ¿qué hicieron? Y dice Adán, la mujer que tú me diste. Y dice la mujer que Dios le dio, la serpiente me engañó. Y la serpiente ya no dijo nada. A ver, dime la pregunta. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dime nuevamente la cita. 3:15. 3:15. Ok, en Génesis 3:15 está esta promesa, dice, y la simiente, ¿qué quiere decir simiente? La descendencia de la mujer.
por eso no iba a aparecer Jesús nada más de repente en el pesebre. María tenía que embarazarse. Bueno, una mujer, ¿quién fue la elegida? María. Una mujer, porque le dijo a Eva, y tu simiente va a nacer de la simiente de descendencia de una mujer, como todos. Por eso el Salvador no nada más apareció. Hay ideologías que enseñan eso, que él apareció y estaba María más de repente y de pronto lloró y voltearon y estaba el niño. No, María estuvo, dice la palabra, estuvo encinta, así se decía antes a las embarazadas, y pasó todo el proceso natural, y nuestro Salvador nació como todos, ¿sale? Entonces, vemos desde ese entonces la primera mención de la promesa del Salvador, como mencionaba, y solo desde Génesis. Y así en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento. Por eso la importancia de estudiar Hebreos. Esta carta es dirigida justamente a ese pueblo de Israel, a ese pueblo de judíos, a ese pueblo que estaban entre si creían o no en Jesús. Ellos, después de que el Señor Jesús nace, vive, hace todos los milagros, muere, entrega su vida en la cruz, resucita, da señales, asciende al Padre. Después de eso, entre los judíos se corrió el chisme, la noticia, el evangelio. Es que ya vino el Salvador, ya vino el Mesías, es Jesús al que crucificamos, es que resucitó. ¿Se acuerdan que decía el profeta Isaías? ¿Se acuerdan que decía el profeta? Ah, pues ya vino. Entonces, ante ese acontecimiento, muchos de los hebreos, muchos de los judíos estaban en la duda. ¿Sí será? ¿Y si no? Y los que empezaban a creer, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí. No, sí, a mi vecina la sanó. No, hombre, nomás vieras cómo estaba. Él la sanó. No, sí, yo vi cuando los discípulos lo empezaron a seguir. Y la gente, estos hebreos tenían dudas. Muchos empezaron a creer. Pero en este tiempo, estamos hablando alrededor del año 70 después de Cristo, en este tiempo ya había persecución. Ya decían, ¿tú crees en Cristo? Ah, véngase para acá. Históricamente empieza el gobierno romano de Nerón y es cuando empieza el Coliseo romano y agarraban a los cristianos, a los que seguían a Cristo, véngase con los leones aquí al Coliseo para que entretenga a la gente. Familias enteras, niños, adultos, embarazadas, viejitos, lo que fuera. Otro de las torturas para quienes confesaban creer en Cristo, antorchas humanas, vivas. Y esto no lo dice la palabra, pero lo encontramos en las páginas de la historia de Roma. Y cuentan que pasaban los carruajes y que a estos emperadores les deleitaba. De hecho, en esas películas de guerra romanas podemos apreciar al pueblo de Roma como un pueblo sádico. Vemos cómo no tenían piedad. Ya les era tan común ver matar a la gente, niños, repito, adultos, cualquier condición, y ellos esto les complacía. Y dicen que los carruajes avanzaban y les estimulaba el escuchar los ruidos de la gente quemada, los llenaban de aceite. O sea, el aceite no era de que, bueno, que se queme, se consuma y ya. No, el aceite mantenía eso prendido. No era que se acabe rápido, no, era una tortura. Entonces, imagínate a los hebreos pensando si van a seguir o no a Cristo. Imagínate que llegaban a tu casa, buenas noches, aquí haciendo el censo de la semana. ¿Cree usted en Cristo? Ay, pues
por un lado no me conviene, me vayan a matar. Si me matan, Jesús dijo que resucitaríamos. Y yo creo eso. Pero ¿y si Él no es el verdadero Mesías? ¿Y si Él no era el Hijo de Dios que estábamos esperando? ¡Ay! Imagínate lo difícil que era para ellos. Entonces, esta carta tiene por objetivo presentarles a Jesús como superior a todo lo que ellos conocían y afirmar su fe, darles esperanza y decirles, lamentablemente les tocó vivir en este tiempo, pero deben afirmar su fe en Cristo. Trasladando este acontecimiento al tiempo actual, en México hay persecución de cristianos, sobre todo en las aldeas. Sonó un caso hace ya algunas décadas, tal vez 30 años, 25 años, en el pueblo de Chamula. De hecho, hay reportajes, hay periódicos, todavía se pueden encontrar si les interesa, hay métanse en YouTube, cómo quemaban a estas congregaciones, les cerraban las puertas y aventaban leños y los quemaban. Chamula se llama. Hay una película también cristiana que se llama así, Chamula. ¿Sí? Bueno, en esos lugares, cuando entra el evangelio, pues ahí hay mucha perversidad o muchos vicios. Entonces la gente se empieza a convertir a Cristo y dejan de tomar, dejan de drogarse, y eso le causa una baja a ese tipo de personajes que de ahí sacan una ganancia. Y por eso empiezan a matar a los cristianos en esos lugares. Y en el caso de la carta a los hebreos, pues sí, en ese tiempo había una persecución, pero los hebreos querían regresar y abandonar su fe porque ellos estaban enfocados en Moisés. Y es lo que va a empezar a compartir mi esposo ahorita, que ellos defendían mucho eso, porque para ellos su líder nacional era Moisés. Entonces estaban poniendo la mira en Moisés y no en Cristo. Y ahorita lo va a presentar como superior a Moisés y superior aún a los ángeles. Sí, de hecho, bueno, sigo en la introducción. Jesucristo, mis hermanos, es la revelación completa y final de Dios. A Dios nadie le conoce, nadie le ha visto. El que nos da a conocer al Padre es Jesucristo. Le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo conoceríamos al Padre? Y les dijo, tanto tiempo tienen conmigo y todavía no se dan cuenta. Dice también la Escritura, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, Él es el que lo da a conocer. Entonces, Jesucristo es la revelación completa y final de Dios, y Él es superior a todo. Si en esta carta pudiéramos definir algunas palabras clave, sería superioridad. Otra de las palabras clave sería mejor. Otra sería pacto. Pero sobre todo, esta, superioridad, o mejor, o mayor. Y como dice mi esposo, fíjese, la historia de los hebreos, ¿a qué se enfrentaban ellos? Aparte de lo que ya mencionamos, de la persecución, es que ellos venían de una tradición, así como nosotros, ¿verdad? Hemos creído, hemos conocido por tradición desde chiquitos. A veces uno no alcanza ni a entender el por qué. Yo tenía muchas dudas en la iglesia tradicional. Nunca me di el tiempo tampoco a investigar, porque esa ya era responsabilidad personal, pero yo no sabía el porqué de las cosas. Simplemente la hostia, yo ni sabía. A lo mejor en la primera comunidad se esclarece a la gente, yo no sabía. La paz, estoy hablando de la misa, ¿verdad? Y gracias a la paz, y yo nomás de chiquita decía, ay, ya que digan la paz, ya que digan la paz, y pues no, lo que quería era salirse. Pero un interés genuino no había. Para el pueblo de los hebreos, ellos habían crecido con la tradición de la historia, como decía mi esposo, de Moisés, de los profetas. Para el pueblo hebreo,
los judíos, el pueblo de Israel, Moisés es la máxima autoridad, es el héroe nacional por excelencia. No es posible que alguien vaya y pregunte a un judío, oye, ¿quién es Moisés? Y que no sepa. No. Es como venir y decirnos, ¿y quién es Benito Juárez? O Porfirio Díaz. O bueno, ya los demás como que a veces le patinan los chamaquitos, pero para ellos es su esencia la historia, sus palabras, sus enseñanzas, los 10 mandamientos, es la ley. Y cuando Cristo viene, no vino a romper esa ley. Dice, yo no vengo a quebrantarla ni a romperla, vengo a cumplirla en una forma diferente. A mejorarla, porque mientras en la ley de Moisés, solo te doy un ejemplo, en la ley de Moisés se decía, ojo por ojo, diente por diente. Te hacen, no, tú no le hagas nada malo a nadie, pero si ya te hicieron, estás en tu derecho de regresar. Y Jesús viene y dice, no. ¿Oyeron decir ojo por ojo y diente por diente? Pues yo les digo que no es así. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Entonces el caminar con Cristo desafiaba no solo la historia, la tradición y las costumbres. Hasta la fecha sigue siendo un desafío. Dice uno, pues es que yo quiero hacer lo que yo quiera, pero sí quiero que Dios me bendiga y que me cuide, pero yo no quiero hacer su voluntad porque es bien difícil. Sí. Si te sirve de consuelo, dicen por ahí, consuelo de mal de muchos, consuelo de otros, pues yo no sé si te sirva de consuelo. No eres el único que está en esa disyuntiva, no eres el único que se enfrenta a luchas mentales y dice uno, híjole, pero ¿cómo voy a perdonar si me hizo todo? Y ahí está uno, ay, no eres el único. Estamos caminando, siguiendo las pisadas de aquel que se mantuvo firme, que nos dio ejemplo en todas las áreas. Sí. Bueno, pero aquí lo que el pueblo judío, o sea, los hebreos, se negaron a Dios, o sea, o sea, lo negaron porque vieron los milagros, vieron, como dices, el desafío que les puso, ¿sí? Porque era un desafío para ellos. Pero aún así dice, a mí, los míos no vinieron a mí. ¿Sí? Entonces, cuando voltea, y los voy a ver por los demás, ¿verdad? Sí. Pero en sí, los judíos se negaron a él. O sea, no tuvieron el valor de aceptar. O sea, pero no todos. No, claro que no todos, pero pues a la fecha todavía todos los días. Sí. Bueno, ahorita estamos hablando. Y justo a ese grupito de los que sí creyeron es a los que se dirige esta carta. A esos que sí creyeron. Porque fíjense, por ejemplo, después de que el Señor Jesús asciende y les dice espérense porque va a venir el Espíritu Santo, y empieza Pedro a predicar, a enseñarles, dice que se convirtieron más de 3,000. ¿Dónde predicó? Ahí, entre los hebreos. Exacto, ahí saliendo. Entonces, y ellos, este grupito, es de los que se encargan en extender el evangelio, que gracias a Dios llegó hasta nosotros. Pero es justo este grupito, un remanente, unos cuantos, sí, efectivamente, la mayoría lo desecharon. ¿Querías decir algo, Alma? No. ¿No? Okay. Bueno, ahorita nada más en esta carta sí. Son judíos mesiánicos que ya están, por así decirlo, ya recibieron a Cristo. Nada más que se estaban aferrando a su tradición y había sincretismo en ellos. Entonces querían mezclar lo de Cristo con lo que habían aprendido de Moisés. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Era como que una señal para lo que se iba a presentar, que es Cristo. ¿Sí?
nosotros cuando vamos a algún lado, vamos viendo señales, pero todavía no la meta. Entonces, de acuerdo a esas señales, y ellos se enfocan más en las señales que en la meta, que es Cristo. Y aquí ya les está presentando a Cristo como superior a Moisés, o sea, y les está dando, aclarando su entendimiento de los judíos. Y voy a hacer una mención. A ver, sí. Porque miren, nosotros en nuestra tradición podemos decir, es que a mí eso me lo enseñó mi abuelita. Sí, pero eso que te enseñó nada más era una señal para llegar a la verdad. No, esa no era la verdad. Fue un escaloncito. ¿Sí? Algo así. Pero si yo me aferro a eso, entonces estoy dejando a un lado lo que sí es importante. Y mencionar que esta carta de los Hebreos y el libro completo de la Biblia, está escrito para el que quiera conocer, porque Dios no nos obliga. Pero si te fijas, hice mucho énfasis en cómo Dios se tomó el tiempo de dejarla escrita para que cualquiera pudiéramos acceder. O sea, no es algo que en todos los hogares mexicanos encuentras una Biblia, chiquita, mediana, grandota, pesada, con imágenes sin imágenes, en donde quiera encuentras. México, vete a Occidente, no la encuentras tan fácilmente. Hay tráfico de Biblias, también de drogas, ¿verdad? Pero hay tráfico de Biblias, pedacitos, se los pegan los misioneros escondidos como traficar cualquier otra cosa. Y cuando reciben la palabra, la memorizan. Tú vas y, oye, ¿qué dice? Se la aprenden así, porque no la tienen accesiblemente. Y nosotros que la tenemos, no la valoramos para dedicarles estudio, investigación, y sobre todo sabiendo que este es un manual de vida. O sea, no es un libro más, repito, tiene poesía, tiene historia, pero no es como que, una poesía, una canción, no, o sea, es un manual de vida. Igual, aquí encontramos nuestra salvación. Hermano, nosotros podemos caer en ese error de nada más leer una porción de la Escritura. Leo una porción de Génesis, luego una porción de Números, luego me voy al Antiguo Testamento. Y ya porque leo una porción creo que ya sé toda la Biblia. Y eso es un error. Entonces yo caigo en el error que yo ya lo sé todo. Y dice la Escritura, el que crea saberlo todo es que no sabe nada. Entonces tenemos que escudriñar, escudriñar es profundizar. Y como en algunos lugares en Asia, donde no hay acceso a la palabra de Dios, ellos tienen pedazos de la Escritura y la escriben en las tablas de su corazón y le creen a la palabra y eso transforma sus vidas. Entonces, pero aquí nosotros ahorita estamos como tratando de profundizar en esta materia y ver un poquito de lo que es Cristo, pero ya no Jesús el que caminó hace 2000 años, ahora ese es el Cristo resucitado, ese es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre Dios. Así es. Ok, voy a avanzar en información, todavía no iniciamos con la lectura de la carta, pero en información. Autor, ¿quién escribió la carta a los hebreos? Dios la inspiró, pero hubo un hombre que escribió inspirado por Dios. Se cree, bueno, a ver, ¿alguien cree o sabe, supone de algún autor? ¿Pablo? ¿Alguien más? O Lucas, dice el hermano Pablo o Lucas. Bueno, efectivamente el autor es anónimo. En muchos escritos usted encuentra, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, escribo estando en prisión, y me encuentro con Timoteo y él se presenta, ¿verdad? En este caso, no tenemos quién es el autor, pero suponemos por el tipo de escritura, comparando con otras cartas, suponemos que pudo haber sido Bernabé, Lucas o Pablo. Pero si yo le pregunto, ¿quién es el autor de la carta a los hebreos? No sabemos, ¿sale? Sabemos que quien escribió la carta estaba acompañado de Timoteo. No necesitan ir, pero solo les doy la referencia. En Hebreos 1,
en Hebreos 13, verso 23, refiere que está Timoteo con él, y sabemos que Timoteo era discípulo de Pablo, entonces nos hace suponer que pudo haber sido Pablo. También sabemos que podemos comparar versos de Hebreos con, por ejemplo, Filipenses o Filemón, que sí escribió Pablo, o que sí dice que escribió Pablo, y son muy similares, por eso suponemos que pudo haber sido Pablo. Pero también creemos que si bien pudo haber sido Pablo quien la escribió, no puso yo Pablo para que no fuera impedimento otra vez de aquellos hebreos que de por sí estaban con la duda de seguir o no a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo fue considerado por su conversión un traidor nacional, porque él defendía la ley, mataba a cristianos, bueno, iba y los sacaba de su casa, los llevaba al concilio, a prisión, y después los mataban. Él no los mataba así directamente, pero contribuía. Y de pronto, un día de repente, nomás porque se le apareció que una luz y que oyó una voz, y ahora dice que es cristiano. No, a ese Pablo ni le creemos. Fíjate, a Pablo ya no lo querían en su pueblo por traidor, pero tampoco lo querían los hebreos por miedo. Decían, no, este hombre es malvado y astuto, ¿qué tal que nos encierra? Y no. Por eso suponemos que probablemente dijo, yo no quiero crearle conflicto a nadie, pero me interesa que crezcan en el conocimiento de Cristo. Y ahí les va la carta sin autor, ¿sale? Bueno, a mí me satisface esta explicación. Si usted tiene por ahí alguna otra, muy respetable, porque no dice quién la escribió. ¿Qué más podemos ver? En esta carta vamos a hablar entonces de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como dijo mi esposo. Una cosa, mis hermanos, yo espero que lo tengamos claro. Una cosa es Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, de María, que anduvo haciendo sí milagros, enseñando, sanando, restaurando, etcétera, libertando. Pero otra cosa es cuando resucita y cuando asciende al Padre. ¿En dónde está Jesús ahorita? No está en una cruz, no está en una tumba, no está en la tierra vagando, no, está a la diestra del Padre. ¿Cómo que está a la diestra del Padre? Sí, retomó, ya más o menos habíamos visto, su divinidad, esa condición que no es terrenal. Ajá. Y bueno, para poder entender qué es esto de sumo sacerdote, pues nos vamos a referir al Antiguo Testamento, a Moisés y todo esto, pero bueno, paso a pasito vamos a ir profundizando, y yo sé que nos va a quedar muy muy claro lo que es la carta de los Hebreos. A modo de resumen, autor anónimo, destinatarios, o sea, ¿para quién fue escrita la carta? Originalmente para los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos, específicamente los que sí habían creído en Cristo. Dijo por acá Israel, para nosotros sí, también en segunda instancia, porque ahora nosotros la podemos leer y nos enseña mucho, pero yo tengo que tener claro que yo no soy hebreo. No vamos a judaizar, es decir, no nos vamos a adaptar a la cultura judía. Yo le voy a decir, bueno, pues a partir de ahora se va a traer aquí su kípara, su gorrito de aquí, y las mujeres van a tener que cubrir. No somos mexicanos, estudiamos la palabra de Dios, somos hijos de Dios que estamos aprendiendo. ¿Sale? Edgar. Bueno, deduzco. Sí. No sería también para los hebreos, pero para los que están entre que sí creen y no creen, como para acabar de rematar, de convencer. Sí. Bueno, de convencer no, porque no se trata de convencer a nadie. Evidencia, dar pruebas. Esa ayudadita o
abrir más sus ojos. Claro, sí, efectivamente, que tienen la duda, vamos a decir que tienen esa duda. ¿Alguien quería mencionar algo más? ¿No? Ok. Entonces, ya dijimos destinatarios, iglesia de judíos que estaban muy probablemente en Jerusalén. ¿Sale? ¿Cuál es el propósito? Bueno, impedir que los hebreos abandonen su fe en Cristo. Ese es el propósito principal del original de la carta a los hebreos. A mí me servirá, sí, a lo mejor yo también, como no por las mismas condiciones, pero yo también puedo estar en la duda de, mejor ya no me congregue. Miren, conocimos a una persona ya de edad avanzada que se empezó a congregar fielmente. Llegó un día que dijo, ya no. Le hablamos, le visitamos, oye, ¿cómo están? Es que, ¿saben qué? Mis hijos no cambian. Y yo estoy ahí para que cambien mis hijos. Ya no. A esta persona le habrá pasado la duda de decir, ¿para qué les sigo? Dijo ella, mis hijos no cambian. A mí me pasará la duda. Yo no voy a decir mis hijos no cambian, pero a lo mejor yo solito digo, yo no cambio, sigo batallando con lo mismo. O mejor voy a, ya, hasta aquí. Hasta aquí le voy a dejar. ¿Nos servirá esta carta? Sí. Para no dejar nuestra fe en Cristo. Al contrario, dijo Edgar, afirmarnos, darnos esa evidencia, esa convicción de la veracidad de Cristo. Sí. Digo que, bueno, esta carta es más bueno, que le toma la atención, que mueve más a creer más, porque es una de las cartas más bonitas y más que te enseña más. Sí, así es. Que te abre más la mente. Entonces, yo pienso que esto es para que ellos abrieran los ojos, ¿verdad? Bueno, porque está escrito para los hebreos. Pero si a nosotros nos ayuda, ¿verdad? Claro. O nos estimula, Sí. porque es como un estímulo. Sí. Entonces, pues esa es la intención que yo tengo de este libro, ¿verdad? Sí, Porque sí te motiva. así es. Porque con tan poquito, poquitas letras te enseñan mucho. Así es, efectivamente, sí suele. Y bueno, decir que sabemos que será de bendición para cada uno de nosotros el estudio de la carta a los hebreos. Otro dato que quiero mencionar, fue escrita entre el año 64 y el 69 después de Cristo, por si quieren tener por ahí el dato. Otro dato un poquito extra, en el año 70 después de Cristo es la caída de Jerusalén por completo, cuando es conquistada y derribada y quemada su ciudad y todo. Ya tienen las palabras clave, y que escribí es el bosquejo o la estructura o el esqueleto, o ¿cómo más le puedo decir? Un organigrama, un índice, una estructura de la carta. Lo vamos a ir viendo con calma, no llevamos prisa, pero que sepas cómo está estructurada. Encontramos la introducción, encontramos el segundo punto es Cristo superior a los ángeles, el tercer punto, Cristo superior a Moisés, el cuarto, Cristo sacerdocio superior al arónico, el 5, Cristo superior en su pacto, el 6, la fe, un camino superior, el 7, deberes específicos, y el 8, bendiciones y salutaciones finales. Salutaciones es saludo, o diríamos despedida. Y pudiéramos, vamos a decir, dividirlo, catalogarlo. La primera división sería del capítulo 1 al capítulo 2, verso 18,
donde estaremos hablando de la superioridad del Hijo, o sea, de Jesús, sobre los profetas y los ángeles. ¿Sale? Entonces, bueno, por favor de tarea ya le dije, léalo, dése el tiempo o escúchelo, póngala de corrido, ahí en la Biblia dramatizada le aseguro que le va a gustar, y para estar más o menos todos empapados, familiarizados con el contenido de la carta. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Aportación? ¿Sugerencia? ¿Todo bien? Ok. Pues mire, volteen por favor a ver el reloj. Ya. Se acabó el tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar. Solamente hicimos la introducción. La próxima semana estaremos iniciando capítulo 1, verso 1 y nos vamos a ir así, despacito, despacito. ¿Sale? Si tiene dudas, pregúntenle al Señor. No se cree. Me dice y regálame 5 minutos. Intentaré aclararlo. ¿Oramos o pasas? No. Sí, ora ya. ¿Oramos? Ok, vamos a despedirnos. Ahí cierra sus ojitos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites aprender de ella. Yo te ruego, Señor, que no sea mera información. Aún esta introducción nos permita ponernos en esa línea de decisión, de seguir a Cristo. Que no desmayemos, aunque haya situaciones difíciles, aunque haya, Señor, desánimo, aunque haya prueba, adversidad, Padre, que no desmayemos, que nos esforcemos por caminar en pos de ti, que podamos hacer tu voluntad, agradarte y así como los hebreos, afirmar nuestra fe en Cristo. Padre, despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestro hogar. Bendice a Raquel, gracias por traerle. Bendice su hogar, bendice su economía. A cada uno de los que estamos aquí, a Israel, el hogar de mi hermano Oswaldo, de mi suegro, de Lidia, de Lili, de Edgar. Señor, bendice, Padre, y permítenos seguir meditando en tu palabra y que podamos cumplir con esta tarea de leerla, de estudiarla, familiarizarnos más de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice las ofrendas y quedamos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Gloria.